Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este vídeo va a ser exclusivamente de literatura japonesa. Y es que si habéis pasado en algún momento por mi canal antes, sabéis que me encanta la literatura japonesa, que leo mucha literatura japonesa. En este vídeo quería hablaros de los libros que más me han gustado de literatura japonesa, de los que he leído este año. Tengo más vídeos de literatura japonesa que os dejaré abajo. Si es vuestra primera vez visitando el canal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me encanta la literatura japonesa y en este vídeo hablaremos solo de las mejores lecturas de Japón. Vamos a empezar con una autora que poco a poco se está convirtiendo en una de mis favoritas. He leído este año 2 de sus libros y es que empecé enero con Diario de una vagabunda de Hayashi Fumiko. Hayashi Fumiko es una de las escritoras más reconocidas del siglo XX japonés, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, y Satori, que es esta editorial que hace estas ediciones tan bonitas, tiene ya 3 de sus libros publicados. Este año, ahora en otoño, acaba de sacar una tercera novela. Yo empecé por este y lo leí a principios de año, me acuerdo que lo leí en enero y me encantó. En realidad esto no es una novela, sino que son los diarios de la autora, y es que la autora realmente vivió durante bastantes años como una vagabunda. Creció en una familia de comerciantes que se dedicaban a ir de un lado a otro y realmente vivían en el día a día, sobre la marcha, se mudaban muchísimas veces, eran en ese sentido un poco nómadas, y ella de muy jovencita decide, además, que quiere ser escritora, que quiere dejar ese tipo de vida, la que ha conocido y ha crecido con sus padres, y decide mudarse a Tokio sin conocer a nadie, sin tener trabajo, sin tener dinero, y empieza a escribir este diario sobre cómo va subsistiendo, malviviendo e intentando empezar a publicar en revistas, intentando empezar a moverse en los círculos literarios, y este es su diario durante varios años. Contiene notas desde 1923 a 1926. Evidentemente no son notas muy extensas, de hecho hay muchísimos saltos, hay meses de los que no hay ninguna anotación, pero quería leeros un párrafo para que os hicierais una idea de cuál es el estilo y de cuáles son los temas, que muchas veces son simplemente el día a día y las reflexiones y las tristezas y las ilusiones que tiene esta muchacha, que realmente ella era muy jovencita cuando vivió todos estos años en Tokio. Luego ya sí se convirtió en escritora, cumplió su sueño y estuvo publicando durante toda su vida. De hecho, la siguiente novela de la que os voy a hablar es su última novela, que se llama Nubes flotantes. Por ejemplo, aquí dice: puse de pie mi cuerpo tambaleante por la resaca, el estómago vacío. Eché en la olla de barro todo el arroz que quedaba, que era poco, y salí al pozo de agua. Toda la gente del piso inferior se había ido al baño público. Sin ninguna reserva, levanté el arroz haciendo bastante ruido. Empapada por la lluvia, gocé al tocar el agua blanca que suavemente corría formando un hilo. Y son todo detalles así. Por ejemplo, aquí hay un mini poema. Día de junio. Estoy triste, estoy aburrida, quiero dinero. Y realmente son notas muy sinceras, muy íntimas, y sobre todos estos años en los que ella vivía, pues cambiando de un sitio a otro, de un albergue a otro, y haciendo trabajos por horas, trabajos muy sufridos que le pagaban muy poco dinero. Y
relaciones amorosas también un poco estrepitosas que no terminaban de ir del todo bien. Me encantó. De hecho, en su época, cuando se publicó, tuvo un éxito tremendo porque precisamente la gente conectó con esa sinceridad y con esa naturalidad con la que cuenta las cosas, pero a la vez se nota todo su gusto por el detalle y todo lo que le gusta observar las cosas que pasan a su alrededor, y también la percepción que tiene de sus sentimientos y de sus pensamientos. La verdad es que me encantó y por eso decidí seguir con la que es su última novela, que esto ya es una novela y además es considerada su obra maestra, que se llama Nubes flotantes. La publicó, creo que póstumamente se publicó, la escribió al principio de los años 50. Cuenta la historia de una mujer, bueno, realmente los protagonistas son una mujer y un hombre, pero la gran protagonista, a la que seguimos desde el principio, es una mujer. Es una mujer que realmente está un poco sola en el mundo y tiene ya desde muy joven una relación no muy positiva con los hombres con los que se va encontrando en su vida, y cuando es relativamente jovencita encuentra un trabajo o acepta un trabajo para el ministerio. La envían a la Indochina, que por aquel entonces era territorio ocupado por Japón, y ahí mandaban un montón de oficiales de los ministerios a organizar pues los asuntos locales. Allí conoce a un hombre, también trabajador del ministerio, pero él está casado, su mujer se ha quedado en Tokio. Allí, aún así, ellos entablan una amistad, una especie de relación con promesas, con restricciones, pero a la vez con la libertad de estar muy lejos de casa y de vivir en una tranquilidad absoluta. Esto es un poco la fase bonita que ella recuerda, porque ya desde el principio la vemos cómo vuelve a Tokio una vez que Japón ha perdido la Segunda Guerra Mundial. Entonces un poco pues van recogiendo a todos sus trabajadores que estaban fuera y ella vuelve a Tokio, los dos vuelven a Tokio, cada uno buscando un poco qué hacer a partir de ese momento con su vida. Hay una crisis económica tremenda, pero también Japón está en una crisis de identidad muy grande, y todo eso se ve reflejado en los dos personajes que realmente son almas perdidas, que no tienen una esperanza en un futuro mejor, que lo único que pueden hacer es como vivir enganchados a esos meses, ese tiempo que pasaron en Indochina, y el día a día les va llevando, van tomando decisiones, van cambiando de opinión. No hay un plan de vida que ellos puedan seguir, sino que están absolutamente a la deriva, y son lo suficientemente jóvenes como para que estar a la deriva no sea suficiente. Y es una novela muy dolorosa. A mí me generó mucha tristeza y mucha desesperanza, pero creo que es una lectura que refleja un estado de ánimo y refleja un estado, digamos, de una sociedad que estaba completamente destruida y que estaba intentando recomponerse, pero que no es una tarea evidente ni es una tarea fácil. Me encantaron los personajes, me gustó mucho cómo escribe Hayashi Fumiko.
Voy a seguir con una escritora muy conocida y es Yoko Ogawa. Es una escritora relativamente contemporánea y esta es La policía de la memoria. Realmente esto es una novela del 93, aunque se ha traducido mucho tiempo después. Creo que al español, de hecho, en el año 2000, bueno, no sé, hace un par de años, 2 o 3 años como mucho. Y bueno, de hecho, el título original no tiene que ver con la policía y creo que este título no le pega, este título que han elegido no le pega mucho a la novela. Es una novela bastante gordita, es una novela distópica y es una novela muy lenta y muy intimista, es muy reflexiva. Nos centramos en nuestra protagonista, que es novelista y vive en este mundo en el que desaparecen conceptos y objetos y cosas. Existe una policía o un departamento del gobierno que se encarga de asegurarse de que cuando ese concepto ya tiene que dejar de existir, la gente digamos, deja de utilizarlo y deja de estar presente en sus vidas y en su día a día. Y esto ocurre con diferente tipo de cosas muy concretas, por ejemplo, las flores, y luego, bueno, cosas menos concretas, como algunas ideas, algunos conceptos. Bueno, entonces el argumento más o menos, vamos a decir, la trama que guía esta historia es esta. Ya digo, nuestro protagonista es una novelista que, bueno, la vemos cómo vive y se relaciona en este mundo en el que van desapareciendo cada vez más cosas. Al principio nos cuentan un poquito de su familia, nos cuentan un poquito en qué consiste esto de que desaparecen las cosas y cómo ocurre y cómo se van borrando de la memoria de la gente, y cómo este departamento ministerial se asegura de que estas cosas ya no estén presentes en la vida y en las casas de la gente. Por otro lado, un nivel paralelo en el que leemos partes de los capítulos de la novela que ella está escribiendo en estos momentos, en los que nos va contando la historia. Entonces, estos dos niveles de historias se solapan y se interrelacionan y se afectan la una a la otra. Eso me pareció muy interesante. Ya digo, es una novela en la que realmente no pasa demasiado, es más bien reflexiva y es más bien detallista y minuciosa en ese pasar del día a día. Evidentemente es una novela sobre la memoria, sobre los recuerdos, sobre la identidad, sobre las cosas con las que nos identificamos como personas, como humanos. Y la verdad es que la leí en verano y he seguido pensando mucho en esta historia y en esta protagonista, y me apetece mucho seguir leyendo a Yoko Ogawa, que por cierto, este año leí también otra cosa de ella, pero esto quería contároslo junto con otra novela que es más contemporánea. Y de Yoko Ogawa leí su relato que se llama El embarazo de mi hermana. El embarazo de mi hermana es una pequeña novela, relato que está escrita en forma de diario, y más concretamente en forma de diario de embarazo. Nos va señalando las semanas de embarazo, las fases que pasan de embarazo, al igual que esta otra novela que es de Emi Yagi, se llama Diario de un vacío. Esto es una novela mucho más contemporánea, creo que es del año 2020. Sí, es del año 2020 y tiene la misma estructura de diario de un embarazo. El embarazo
es una excusa para escribir un diario alrededor del tema del embarazo, aunque en ninguno de los dos casos el embarazo es del todo real. Me explico. En el embarazo de mi hermana, la persona que está escribiendo el diario no es la que está embarazada, sino que convive con su hermana, que es la que está embarazada. Y entonces la que escribe el diario hace observaciones sobre el embarazo, pero de un embarazo ajeno. Sin decir mucho más, es muy curioso. Ambos libros, al igual que este, tratan sobre lo que significa socialmente estar embarazada, sobre lo que significa tener estar en la expectativa, ¿no?, de tener un hijo, y qué ocurre socialmente y qué ocurre interiormente con este proceso del embarazo, porque ambos libros se centran en el proceso del embarazo, no tanto en la idea de maternidad o de qué va a pasar después, sino en los propios meses en los que dura el embarazo. Y en este caso, por ejemplo, la protagonista, que es la que escribe el diario, un día decide decir en la oficina, porque está harta de que la mareen con tareas que no son su responsabilidad directa, como pone el café o recoge la sala de reuniones, decide decirle a su jefe que está embarazada. Y decide empezar este diario del embarazo, y durante todo este diario que nosotros vamos leyendo y vamos siguiendo el proceso del embarazo, no está claro si la protagonista realmente está embarazada o no, y tampoco del todo si eso es importante o no. Así que ambos libros me parecieron muy interesantes alrededor de este aspecto más social que individual en el que se convierte el embarazo. Y me pareció sobre todo muy curioso cómo, bueno, evidentemente este libro tiene que estar inspirado en el otro, porque ya digo que hay muchas similitudes, aunque me gustó la divergencia también entre ambos libros y la forma de tratar unos mismos temas, pero desde puntos de vista muy diferentes, que lo convierten en muy interesante al final. El siguiente es una colección de relatos, se llama Mujeres solas y es de Takako Takahashi. Este es un libro de los años 70 y son 5 relatos que están ligeramente interrelacionados, aunque las protagonistas de cada uno de los relatos son 5 mujeres diferentes. Y bueno, como dice el título, son 5 mujeres que por diferentes circunstancias se encuentran solas. Es un libro que genera un poco de desasosiego, porque estas mujeres están en un punto vital, ya digo, en el que no solo se encuentran solas, sino que están un poco alienadas de la sociedad y de la gente que les rodea. En este libro hay temas de aislamiento social, hay temas de locura, por supuesto, hay temas de relaciones fallidas y hay temas de estereotipos no cumplidos, sobre todo en una época en la que se estaba pasando por una transición y una modernización de Japón, y una modernización tecnológica y económica, también una transformación del papel de las mujeres en la sociedad. Y de hecho este libro lo leí en un club de lectura presencial que me apunté en una de mis librerías favoritas de aquí de Madrid, y al club de lectura estaban invitados los traductores y nos contaron un poquito más del contexto económico y social del Japón de esa época. Y por cierto, también me resultó muy curioso la vida de la autora, de Takako Takahashi, que tuvo una vida muy interesante,
muy extraordinaria en el sentido de muy diferente a precisamente los estereotipos. Y además parece ser que estuvo escribiendo este libro durante muchísimos años. Y realmente es una escritura muy minuciosa. Todas las escenas y todos los personajes que aparecen, nada es aleatorio, nada es por casualidad, y cuando lees los 5 relatos realmente te das cuenta de todas las interacciones y todas las cosas entrelazadas que hay entre las vidas de esas 5 mujeres. Me gustó, aunque de nuevo es un poco desasosegante. Y por último, otra de mis autoras favoritas, que es Yuko Tsushima. Había leído ya su novela Territorio de Luz, que me encantó. Es una novela que habla de nuevo sobre el papel de las mujeres, los estereotipos femeninos, las cosas que deben y no deben hacer, sobre la maternidad en particular. Y es que Yuko Tsushima se centra mucho en este tema, basado en sus experiencias personales, tanto de niña como luego de mujer soltera con hijos. Y tiene otra novela que yo leí en inglés, pero por suerte este año ya está editada también en español por Impedimenta, y se llama El hijo predilecto. Yo tengo esta edición de Penguin que me encanta. Esta cubierta en inglés se llama Child of Fortune. De nuevo son los mismos temas: la maternidad, los estereotipos femeninos, las exigencias, ¿no? Lo que significaba ser una buena mujer o una buena madre. Y en este caso nuestra protagonista tiene una hija adolescente, está criándola sola, bueno, con la ayuda de su hermana, que entre ellas tienen ese contraste en el sentido de que su hermana tiene también 2 hijos adolescentes, pero vive como la vida perfecta, porque tiene una casa, tiene un trabajo, tiene un marido, y sin embargo nuestra protagonista es un poco la antítesis de esto, ¿no? Tiene una hija adolescente, pero es un desastre, tiene un trabajo regular, tiene un piso muy pequeño, siempre está tirando de su hermana para ayudarla en muchos aspectos, y al principio del libro lo que le ocurre es que cree que puede estar embarazada de nuevo. Y empezamos a ver todos los hombres que han estado y que están en su vida, entre ellos el padre de su hija adolescente y bueno, pues su pareja actual, el hombre con el que actualmente mantiene una relación, y también está la relación con su hermana y con su madre, que todo el rato la critican y todo el rato la exigen y la cuestionan su forma de vida y sus elecciones. Es un libro también muy psicológico, muy lento, como yo creo que todos los libros japoneses, y realmente Yuko Tsushima tiene una manera de penetrar en los personajes y de mostrarnos sus altibajos, sus debilidades, sus fortalezas. Todos sus personajes son tridimensionales, cuatridimensionales, si se puede decir así. Tienen muchísimas capas, tienen muchísimos matices y explora de una manera muy interesante, bueno, pues todos estos temas que decía sobre la maternidad y el papel de la mujer, sobre todo en la sociedad japonesa de la época. Yuko Tsushima escribió en los años 80, 90 y falleció en el 2003, en el 2004. Bueno, que no sé si hay más cosas traducidas de ella, creo que al español no, quizá al inglés sí. Desde luego mis grandes favoritas de momento, y también de las que he leído más, son Yuko Tsushima y sin ninguna duda Hayashi Fumiko, que también me haré con la tercera novela que tiene publicada Satori, y en breve la leeré también. Bueno, contadme si tenéis recomendaciones de literatura japonesa para mí, contadme si habéis leído alguno de estos libros y
¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Bueno, en fin, que me encanta que charlemos en comentarios. Espero que hayáis sacado alguna recomendación también y como siempre, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo. Adiós.